La historia arranca con una cita entre una mujer y un hombre junto a la piscina. Charlando entre ellos, descubrimos que los dos solían trabajar como salvavidas en el parque acuático. Se llaman Cindy y Brad. Al terminar su turno, en vez de irse directo a casa, decidieron dar una vuelta por el lugar y acabaron subiendo al tobogán de agua para darse unos besos. Pero lo que parecía una noche romántica se vuelve pesadilla. Una figura misteriosa aparece frente a ellos con un machete en mano y los desvive sin piedad. Tiempo después, los chicos que se graduaron de la preparatoria de Valley Hills en 2018 estaban planeando su fiesta de fin de curso. Eligieron celebrarla en un parque acuático llamado Wet Valley, y la idea vino de Alice, una exalumna del instituto que se encargaba de organizar todo el evento. Como era de esperarse, los estudiantes estaban entusiasmados con la idea de pasar unos días juntos. Habría piscina, toboganes, fiesta, y se quedarían en el parque por 3 días. Es ahí cuando conocemos a George, el protagonista. Él tenía una banda llamada The Blades junto a sus amigos Chad y Slim, y planeaban tocar durante la fiesta. En medio de los preparativos, aparece un hombre mayor llamado Conrad. Dice ser el encargado del mantenimiento del parque, y aunque llevaba 35 años trabajando allí, todavía se notaba activo. Un rato más tarde, mientras ensayaba con su banda, George se cruza con Kim, su exnovia, que ahora trabaja como salvavidas en el lugar. La conversación entre ellos fue breve, pero lo justo para incomodar al nuevo novio de Kim, Tommy. En la siguiente escena, vemos a Michael, el papá de George, respondiendo una llamada de su hijo, quien lo invita con intenciones bastante obvias a ir al parque y verlo tocar. También conocemos a Priscilla, una de las gerentes del parque, graduada de Valley Hills en 1992. Slim cuenta un rumor que corre entre los estudiantes. Al parecer, Priscilla tiene la costumbre de elegir a un graduado cada año para acostarse con él. Mientras tanto, el resto de los chicos se divierte a lo grande con la atracción principal, un complejo de toboganes largos y retorcidos. Todo parecía ir bien hasta que un grupo de adolescentes, algo rebeldes, decidió lanzarse por el tobogán con botellas de alcohol en mano. La situación se salió de control y tuvo que intervenir Paul, el dueño de Wet Valley. Conrad, como buen encargado, se puso a limpiar los vidrios rotos y la sangre que había quedado en la piscina. Más tarde, Kim y Tommy se encuentran con George, que estaba conversando con Chad y Slim. Los amigos le piden a Tommy que busque un cable de extensión para el equipo de sonido. Aprovechando el momento, George se lleva a Kim en secreto a otro lugar más apartado. Allí, lejos de miradas, vuelven a estar juntos. Por otro lado, Michael, el padre de George, cena con Priscilla. Al principio charlan sin más, pero a través de la conversación descubrimos que ella está casada con Paul, el dueño del parque, y que Michael es un empresario adinerado de la zona. Durante la cena, Michael suelta una frase bastante directa. Dice que Paul no tiene ni idea de la mujer tan increíble que tiene a su lado. Después, George y Kim regresan con el grupo justo a tiempo para la presentación de The Blades. Algunos compañeros los ven de lejos y comentan que seguramente se están metiendo en un buen lío. La banda empieza a tocar éxitos clásicos, y los chicos mayores del grupo disfrutan la música. Kim los mira desde el público, disimulando su gusto por la música de George con quejas sobre lo mal que canta y lo ruidoso que es todo. Tanto Michael como Priscilla también aparecen para ver el show. Hasta ese momento, Tommy seguía sin saber que Kim lo había engañado. Pero eso cambia rápido. Uno de los estudiantes filma a George y Kim besándose y lo manda al grupo de WhatsApp de la clase. Tommy ve el video y estalla. Sube corriendo al escenario y le suelta un golpe a George delante de todo el mundo. Por si fuera poco, en medio del caos, Priscilla se entera de que su esposo Paul estaba engañando con nada menos que Alice, la organizadora del evento. Después de todo el caos en el escenario, Michael se acercó a su hijo George para tranquilizarlo un poco. Entre palabras de consuelo, le preguntó qué opinaba sobre la idea de comprar el parque acuático. Lo que no sabían era que Alice los estaba escuchando a escondidas. Sin hacer ruido, se enteró de toda la conversación, y de inmediato fue a buscar a Paul para encararlo. Lo acusó de estar planeando vender Wet Valley sin decirle nada, y su reacción fue más emocional. Alice no solo era su amante, también estaba llena de inseguridades, con miedo de que Paul la dejara en cuanto tuviera el dinero de la venta. Paul, completamente borracho, intentó calmarla diciéndole que jamás vendería el parque, que ese lugar era todo lo que tenía. Ya entrada la noche, los graduados se fueron a sus habitaciones a descansar. El parque quedó en completo silencio, al menos en apariencia. Una figura solitaria se escabulló hasta uno de los toboganes y con mucho cuidado instaló 2 enormes cuchillas metálicas en su interior, colocándolas en forma de X, como una trampa mortal. Al día siguiente, las cosas empeoraron. Michael caminaba por el parque sin darse cuenta de que alguien lo estaba siguiendo. De pronto, recibió un disparo en la pierna y fue arrastrado hasta el cobertizo de herramientas. Ahí, seguían los cuerpos sin vida de Cindy y Brad, los socorristas eliminados al inicio de la historia. En otra escena,
nos enteramos de que Tommy había sido despedido, y Kim había terminado oficialmente con él. Poco después, Conrad se acercó a Tommy y le dijo sin rodeos que Kim ya no lo quería, pero él seguía colgado de una esperanza que claramente ya no tenía futuro. Tras el almuerzo, Conrad abrió el suministro de agua para activar los toboganes. Nadie notó que uno de ellos escondía las cuchillas que alguien había dejado la noche anterior. Mientras tanto, Priscilla, que se suponía debía estar trabajando, se distrajo coqueteando y jugando con Slim en vez de hacer su labor. Esa misma tarde, los graduados comenzaron a prepararse para una gran competencia en grupo, una carrera en los toboganes con un premio de $500 para el equipo ganador. Josh y Chad querían participar con Slim, pero él no aparecía por ningún lado. En su lugar, se encontraron con Tommy, que aunque ya no trabajaba ahí, había regresado diciendo que solo quería divertirse como invitado. A muchos no les cayó bien su presencia y no lo dejaron unirse. Como Slim seguía sin dar señales, Josh y Chad decidieron invitar a Kim a formar equipo con ellos. Más tarde, Tommy, que aún andaba por ahí, notó algo raro. Vio agua goteando por debajo de uno de los toboganes y encontró pedazos del material roto, como si alguien hubiera modificado la estructura. Mientras tanto, los demás estudiantes hacían fila para subir a lo más alto de los toboganes, listos para lanzarse. Conrad, con su típica calma, estaba sentado junto a la piscina, esperando que comenzara la carrera. Tommy ya estaba convencido de que había una trampa en uno de los toboganes, así que empezó a advertirle a todos que no se tiraran, que algo estaba mal. Pero nadie le hizo caso. Pensaron que estaba tratando de arruinarles la diversión, como venganza por lo que había pasado la noche anterior. La carrera estaba por comenzar. Los organizadores daban las últimas instrucciones, y Priscilla incluso se comunicó con Conrad por radio para asegurarse de que todo estuviera en orden. Ninguno de los dos tenía idea de lo que se escondía dentro de uno de los toboganes. Tommy siguió insistiendo, fue a buscar a Paul y Priscilla para advertirles del peligro, pero una vez más, nadie le creyó. Y entonces comenzó la carrera. Un graduado enojado empujó a Tommy por el tobogán, como para callarlo de una vez. Justo en ese momento, 3 chicas también se estaban deslizando por el mismo tobogán. El resultado fue brutal. Todos fueron destrozados por las cuchillas en cuestión de segundos. Abajo, el agua que salía del tobogán número 3 ya estaba completamente teñida de rojo. Los gritos no se hicieron esperar cuando los restos mutilados comenzaron a salir por el tobogán. Los visitantes, horrorizados, no podían creer lo que veían. Mientras tanto, Tommy, que había sido empujado por ese mismo tobogán minutos antes, quedó peligrosamente cerca de las cuchillas. Apenas podía moverse, así que no le quedó otra que rezar para que nadie más viniera detrás de él. Conrad agarró su walkie-talkie e intentó contactar a Priscilla para que detuviera la carrera de inmediato. Pero justo en ese momento, los radios dejaron de funcionar. Priscilla, sin saber el caos que se estaba desatando, le propuso a Paul que también se tiraran por uno de los toboganes. Paul eligió el número 3, sin saber que estaba eligiendo la muerte. En ese instante, Josh subía corriendo por las escaleras, gritando desesperado para que nadie más se lanzara. Pero ya era tarde. Paul estaba a medio camino del tobogán, tratando de frenar su cuerpo con las manos, aterrado, intentando no avanzar más. La escena era un desastre. Había cadáveres por todas partes y algo claramente andaba muy mal dentro del túnel. Dentro del tobogán, Tommy y otros 2 estudiantes seguían atrapados entre las cuchillas, sin poder escapar, mientras la presión del agua los empujaba cada vez más hacia su final. Desesperado, Conrad le gritó a Chad y a Kim que corrieran al cobertizo de herramientas para apagar la bomba de agua. Cuando llegaron, se toparon con una escena aún más espeluznante. Encontraron a Michael, el padre de Josh, herido y atrapado, junto a los cuerpos sin vida de Cindy y Brad, los socorristas desvividos al principio. Mientras tanto, en el tobogán, Paul ya no podía resistir más. La corriente lo venció y fue arrastrado directo hacia las cuchillas, donde encontró una muerte brutal. Luego de la masacre, Josh se enteró, a través del abogado de la familia, que su padre le había dejado una enorme herencia. Pero había un detalle importante. Michael no alcanzó a finalizar la compra del parque antes de morir. Su plan era demoler Wet Valley y construir en ese terreno un centro comercial de $20 millones. Con Paul muerto, Priscilla quedó como única heredera del trato. Y entonces llegó el giro final. Priscilla sonrió. La cámara la mostró recordando un episodio traumático de su infancia. Había presenciado el asesinato de su padre dentro de ese mismo parque, y en aquel momento, nadie salió a ayudarla. Ella era solo una niña. Fue entonces cuando todo cobró sentido. Quizá Priscilla había sido la mente maestra detrás de todo el horror ocurrido. Tal vez, cada movimiento fue parte de un plan cuidadosamente calculado para vengarse del pasado y quedarse con todo.